Muy buenos días a todos. Espero que tengan un excelente lunes. El día de hoy en los seminarios de la Academia de Acuicultura del CICNOR tenemos como invitada especial a la doctora Iraíz Ramírez Sánchez, que es licenciada químico farmacéutico biólogo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella realizó su maestría y su doctorado en el Departamento de Genética y Biología Molecular del CICNOR en la unidad Zacatenco, perdón. La doctora se especializa en el área transcriptómica y biología molecular de bacteriófagos, donde ha realizado diversas publicaciones internacionales, como en la revista Frontiers in Microbiology, y tiene experiencia profesional como analista en el Instituto de Salud del Estado de México y catedrática en cursos especializados en la empresa Epan Science. Doctora, le agradecemos mucho estar aquí y compartir el trabajo que está realizando en el Laboratorio de Microbiología y Biotecnología para la Integración Agroacuícola y Multitrófica con el doctor Eduardo Quiroz. Muchas gracias por estar aquí y ahora sí que le dejo la cámara, los micrófonos y la presentación para que nos comparta. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días, soy Iraíz y les voy a platicar un poquito acerca de las partículas virales y sus proteínas y el potencial uso que tienen estas proteínas en la terapia fágica. Los bacteriófagos o fagos son aquellos virus que infectan a las bacterias. Tienen como características que estos virus van a requerir una célula hospedera forzosamente para poder replicarse. Para esto no van a infectar a cualquier bacteria debido a que tienen un rango de hospedero específico. Los bacteriófagos constan, o los virus, de una cabeza o cápside, de una cola, y estas fibras de la cola van a ser las que van a permitir adherirse a la pared celular de la bacteria, que va a tener proteínas específicas que las van a reconocer. Se estima que en la biosfera hay alrededor de 10 a la 31 partículas virales o fágicas, y también se ha estimado que existen 250 millones de bacteriófagos por mililitro en el agua de mar. En el ecosistema y en la biosfera existe algo que se denomina el arms race, es decir, la competencia que hay entre las bacterias y los fagos por la existencia en el ecosistema. Los bacteriófagos o fagos pueden dividirse en dos tipos: los fagos virulentos y temperados. Los fagos virulentos o líticos son aquellos que van a llevar a cabo un ciclo de replicativo de lisis, y los fagos temperados van a ser aquellos que lleven a cabo un ciclo replicativo de lisogenia. El ciclo replicativo de los fagos puede ser de dos tipos: aquellos que van dirigidos hacia la lisogenia. El virus va a adherirse a la célula bacteriana, va a inyectar su genoma y este genoma se va a insertar en el genoma bacteriano o va a mantenerse en una manera episomal y se va a estar replicando junto con el genoma de la bacteria hasta que llegue alguna señal bacteriana o alguna señal extracelular que va a hacer que esto se salga del ciclo lisogénico y entre al ciclo lítico. Los fagos líticos van a tener un ciclo replicativo exclusivamente lítico, es decir, van a infectar la célula bacteriana, van a insertar su genoma, este genoma se va a replicar, se va a transcribir y se va a traducir. Posteriormente se van a empezar a ensamblar las partículas virales y una vez que estas partículas estén ensambladas van a ser liberadas debido a la lisis celular. Nosotros en el laboratorio, ¿cómo es que identificamos un fago lítico de un lisogénico? El fago lítico, en un tapiz bacteriano se va a ver placas totalmente translúcidas o transparentes. Esto quiere decir que el fago lisó las bacterias y por eso no vemos crecimiento celular donde hay fago, mientras que en los fagos lisogénicos hay cierto crecimiento celular de la bacteria que contiene el profago dentro de su genoma, y esa bacteria se denomina lisógena. Cuando estudiamos los fagos,
todavía existe una gran debido a la gran diversidad de los bacteriófagos que existen en el ambiente, todavía tenemos una gran cantidad de información que no conocemos de los bacteriófagos. Esta información es la que se le denomina materia oscura viral. Para el año 2015 existían 25.000 genomas bacterianos en la base de datos de NCBI de las secuencias de referencia. Sin embargo, solo existían 1.531 genomas de fagos que estaban completamente secuenciados. Y de estos solo podían ser asociados de 3 a 61 filas de bacterias que pudieran estar infectadas por estos bacteriófagos. Todavía en esta base de datos, el 60 al 95% de estos virus todavía no están caracterizados, por lo que se tuvieron que desarrollar o se están desarrollando herramientas tanto bioinformáticas como experimentales que nos permitan caracterizar a los genomas y a los genomas virales y poder determinar cada una de las características importantes de estos bacteriófagos. Uno de los problemas actuales es la resistencia a los antimicrobianos. Este problema es un problema global que no solo afecta a los cultivos, sino también afecta a la salud humana. El problema con la resistencia es que no hay políticas que regulen tanto el uso correcto de los antimicrobianos, así como para las farmacéuticas el correcto desecho de estos antimicrobianos. Por lo tanto, esta resistencia la podemos encontrar en los cultivos acuícolas. En el 2021, los asiáticos hicieron un estudio de qué pasaba en los cultivos marinos, en los cultivos de especies marinas, con respecto a la resistencia a antimicrobianos, y ellos encontraron una alta prevalencia de resistencia a los antimicrobianos en diferentes cultivos, pero sobre todo de bacterias como Vibrio y Aeromonas. Por lo que es importante buscar estrategias que nos ayuden a combatir esa resistencia antimicrobiana. Entre esas estrategias está la opción de la terapia fágica, es decir, utilizar los bacteriófagos para erradicar esas infecciones o esas bacterias resistentes a los antimicrobianos existentes actualmente. Las ventajas de usar la terapia fágica es que los bacteriófagos constan de una especificidad a la que van a atacar específicamente cierto tipo de bacterias. Para usar esta terapia fágica necesitamos un diseño racional de cóctel de bacteriófagos para el uso, para erradicar estas bacterias resistentes. Opciones al uso de cócteles de bacteriófagos es el uso de los mismos cócteles de bacteriófagos aunado al uso de antibióticos, el diseño o ingeniería genética de bacteriófagos para que cumplan cierta función o para que erradiquen cierto tipo de bacterias. Y finalmente, algo más específico que es el uso de las proteínas virales para atacar estos problemas de infección bacteriana. En el laboratorio de microbiología de aquí del CIBNOR tenemos una colección tanto de bacterias como de bacteriófagos y específicamente tenemos fagos que infectan a cepas de Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella entérica, Vibrio parhemolyticus y Vibrio diabolicus. Hasta el día de ayer, en el NCBI, en la base de datos de nucleótidos del NCBI, existen alrededor de 5.000 genomas de bacteriófagos que infectan al género Escherichia. De estos 5.000, solo 3.237 están anotados como genomas de bacteriófagos que están completamente secuenciados. Hablando también de Escherichia coli, se sabe que hay 3.737 genomas de bacteriófagos que infectan específicamente a Escherichia coli. De estos 3.737, solo 2.673 están considerados como secuencias de genomas completos. Sin embargo, si volteamos a ver qué es lo que está pasando con los bacteriófagos de Vibrio, vemos una notable diferencia entre lo que hay de Escherichia coli, Pseudomonas o Salmonella con respecto a lo que hay de Vibrio. Hasta el día de ayer, cuando yo busqué bacteriófagos que infectaban al género Vibrio, encontré que había 1.944 genomas de bacteriófagos que infectan al género Vibrio. De estos,
928, es decir, poco menos de la mitad, se encuentran como genomas con su secuencia nucleotídica completa. Sin embargo, cuando yo hago una búsqueda más específica de los bacteriófagos que infectan a Vibrio parahemolyticus, de los 1944 genomas de fagos que existían en NCBI, solo hay 225 genomas de bacteriófagos que infectan a Vibrio parahemolyticus, y de estos solo 164 están considerados como secuencias completas de los bacteriófagos. Cuando hice una búsqueda de los bacteriófagos que se encuentran en esta base de datos que infectan a Vibrio diabolicus, no encontré ningún dato de cuántos genomas de fagos hay que infectan a Vibrio diabolicus. Por lo que estudiar la colección de que tenemos en el laboratorio que sabemos infectan a esta bacteria es de vital importancia para aumentar el conocimiento de estos datos. Nosotros en el laboratorio contamos con esta serie de bacteriófagos que ya están más o menos caracterizados, pero los que están en amarillo son los que ya están más caracterizados. Sabemos la secuencia genómica, sabemos sus propiedades físico-químicas, y lo que nos falta es un poco estudiar acerca de sus proteínas específicas o los genes que codifican esas proteínas específicas. El primero de ellos es el bacteriófago SRBC9. Este es un bacteriófago de 43.000 pares de bases. Dentro de estas 43.000 pares de bases hay 50 secuencias que pueden codificar para proteínas, de las cuales el 25% no sabemos para qué son. Son las que se han denominado como secuencias que codifican para proteínas hipotéticas. Sabemos que este bacteriófago puede infectar a Vibrio parahemolyticus y a Vibrio diabolicus, y que cuando este infecta, la bacteria se muere. En este diagrama es un diagrama del genoma viral. Todas aquellas flechas que están de color amarillo son aquellas genes que no sabemos para qué codifican, y podemos ver en el diagrama de abajo una comparación con varios genomas que se encuentran en el NCBI que se parecen al genoma de SRBC9, y podemos ver que estas secuencias o estas partes de las secuencias en blanco corresponden a secuencias que probablemente es del DNA accesorio, debido a que se encuentran en esas regiones amarillas que no sabemos para qué codifican y pueden o no estar en los genomas virales. Es de nuestro interés buscar los genes que codifican para proteínas de lisis. En este caso, estas proteínas están de color rojo. Para esta notación, solo se encontró una de estas proteínas, la cual es la endolisina. Las endolisinas son algunas de las proteínas que están involucradas en la lisis celular. ¿Cómo es que los bacteriófagos generan la lisis celular? Una vez que el bacteriófago se adhiere, inserta su genoma y replica todo su genoma viral hasta traducirlo y formar sus partículas virales, también traduce proteínas que se van a encargar de la lisis. Para el caso de bacteriófagos que infectan a gram negativas, es común encontrar 3 tipos de proteínas involucradas en la lisis celular. La primera de ellas son las olinas. Estas proteínas van a dirigirse hacia la membrana interna de la bacteria y van a generar poros. Estos poros van a permitir la entrada de otras proteínas como las endolisinas y las espaninas. Las endolisinas se van a encargar de degradar el peptidoglicano, mientras que las espaninas se van a encargar de ir degradando la membrana externa y así generar la lisis celular. Entonces, para el bacteriófago SRBC9 ya tenemos identificado cuál es la endolisina encargada de esa lisis celular. Pero como podrán ver, pues este genoma está un poco más caracterizado que el que les voy a presentar a continuación. Este es el bacteriófago PDCC1. Este es un jumbofago que tiene cerca de 237,000 pares de bases y codifica para 214 genes que pueden codificar para proteínas. De estas 214 genes, de estos 214 genes, 198 no sabemos qué hacen.
Todos aquellos que están en color verde son genes que codifican para proteínas hipotéticas, es decir, las proteínas no sabemos qué función tienen. Sabemos que las rojas están involucradas en el metabolismo de ADN, que las azules están involucradas en el empaquetamiento del DNA o de la cápside, y las azul más oscuro están involucradas en proteínas estructurales del virión. Sin embargo, yo esperaría que hubiera mucho más azules debido a que es un fago relativamente grande y debería de tener una serie de proteínas involucradas en la formación de la estructura viral. Si hacemos un acercamiento a esta región, podemos encontrar que hay una serie de proteínas estructurales del virión y una serie de proteínas de empaquetamiento o de la cabeza del virión, pero no hay ninguna proteína que esté involucrada en la lisis celular. Esta es la primera anotación que se realizó hace 3 años en el artículo del 2020, donde hay una serie de genes que no sabemos para qué codifican, una proteína posiblemente involucrada en el metabolismo de ácidos nucleicos y 2 proteínas estructurales de virión. Yo tomé esta región y la volví a meter a un programa que se encarga de la anotación de genomas específicos de bacteriófagos, porque no solo cambian las tecnologías que usamos para la identificación de estos genes, sino también el conocimiento que ahora tenemos de las proteínas o de las proteínas de otros bacteriófagos. Cuando yo realicé este estudio, este programa me dijo, pues a lo mejor aquí tienes tu cassette de lisis, una probable espanina, una probable olina y una probable endolisina. Entonces hice un estudio posterior con un programa denominado A-Taser. A-Taser lo que me hace es darme una probable estructura tridimensional de la proteína y tomé como ejemplo la endolisina. Tomé la estructura tridimensional de la endolisina y la comparé con una estructura que ya está identificada en bases de datos, que es la estructura tridimensional de la endolisina de otro jumbofago, que es el jumbofago que infecta Pseudomonas ficaceta. Sin embargo, cuando yo hago el alineamiento, me dice que probablemente esta estructura no se parece nada a esta endolisina de ficaceta. De hecho, el TM-score es muy bajo, lo cual me dice que a lo mejor este alineamiento es al azar y que a lo mejor esta proteína no es la endolisina. Entonces me dediqué a buscar la otra parte del cassette de lisis, que serían las espaninas. Las espaninas, debido a su función o funcionalidad, deberían de tener un dominio transmembranal debido a que van a interferir con la membrana externa de la bacteria. Entonces hice una búsqueda de dominios transmembranales en cada una de estas proteínas del bacteriófago, de los 214 probables proteínas, y encontré 3 proteínas que pudieran indicarme que sean las espaninas. Este es un diagrama de la espanina del jumbofago ficaceta. Tenemos un dominio que es citoplasmático, un dominio transmembranal y un dominio que no lo identifica como no citoplasmático. Yo busqué que las proteínas tuvieran este mismo comportamiento y encontré 3 probables proteínas. Una que tiene 2 dominios transmembranales y otras 2 que tienen un comportamiento similar a la de ficaceta. Sin embargo, su localización no me dice nada. Una de ellas puede estar en esa misma región donde encuentro proteínas estructurales y de la cabeza del virión, pero las otras 2 están en regiones muy alejadas. Entonces, no hemos podido definir en dónde está el cassette de lisis en este genoma viral, por lo que vamos a buscar en este momento es tener lo mejor purificado y concentrado el bacteriófago, el jumbofago PDCC1, para poder hacer un análisis de proteínas en el SDC page. Lo que vamos a buscar ahí son las proteínas estructurales. Nosotros buscamos tener un patrón en el que podamos identificar estas proteínas estructurales y entonces poderlas asociar con estas proteínas en el genoma
y así podernos dar una idea de dónde está la sección de genes que se van a expresar de manera tardía, porque ahí es donde vamos a encontrar a la región o al cassette de lisis que nos interesa. Entonces, de aquí va a tomar dos vertientes, ya sea que obtengamos la proteína purificada a partir del gel de poliacrilamida o que sobreexpresemos las proteínas de lisis en Escherichia coli. De ahí purificamos las proteínas y las proteínas purificadas las ensayemos contra Vibrio diabolicus. La otra opción es sobreexpresar el cassette de lisis, ya sea las endolicinas, las olinas y las hispaninas por separado o juntas, en un plásmido de expresión, y eso ensayarlo in vivo en Vibrio diabolicus y ver el efecto deleterio que pueda tener en esta bacteria para poder después escalarlo en ensayos in vivo con cultivos de animales marinos. Y eso es todo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muy interesante y muy buena su última imagen. Ahora sí abrimos al público las preguntas en formato digital, en el aula digital. Por favor, levanten las manos para irles dando la palabra. En el auditorio tenemos preguntas. Por ahí veo una o dos manos levantadas. Doctora, si gusta irles dando la palabra a usted. Y muchachos, por favor, identifíquense con su nombre para que sepamos quiénes son. Hola, muchas gracias por su plática. Muy interesante. Mis preguntas son muy curiosas. Cuando habla sobre antimicrobianos, ¿se refiere específicamente a antibióticos o hace alusión también a otro tipo de compuestos? Bueno, en la plática o en los reviews que he revisado es específico de antibióticos. De hecho, el estudio que les presento de Asia es con diferentes antibióticos que ellos usan. Cada una de las barras es un antibiótico diferente. ¿Y qué tan fácil es que ciertas cepas bacterianas puedan desarrollar algún tipo de resistencia a un fago que las ataca? ¿Y cómo es que se puede minimizar o prever este impacto? La forma en la que pueden adquirir resistencia a las bacterias es diversa. De hecho, las bacterias tienen sistemas en contra de los bacteriófagos. La primera de ellas va a ser a nivel de adhesión. Las bacterias pueden al estar en constante contacto con el mismo bacteriófago, pueden crear sus proteínas externas de membrana que son reconocidas por las proteínas del bacteriófago y entonces ya generar una resistencia hacia el bacteriófago. Otro de los mecanismos que a veces tienen las bacterias es generar proteínas que van a lisar el genoma una vez que se ha insertado. Otra de las formas de resistencia es el sistema CRISPR-Cas. El sistema CRISPR-Cas va a codificar para una RNA guía y una proteína. Esa RNA guía se va a pegar a una región específica del genoma y van a degradar específicamente a ciertos tipos de bacteriófagos. Usualmente esta resistencia se puede dar ya sea por transferencia, es decir, una bacteria resistente se lo pasa a otra bacteria resistente, o puede ser también porque la bacteria adquiere un profago. Es decir, puede haber profagos que inserten su genoma y esos mismos profagos le van a dar resistencia a otro tipo de fagos. En cuanto a números, no sé qué tan frecuente es, pero por eso es importante el diseño racional de los cócteles, porque necesitamos tener una variación en los tipos de bacteriófagos que nosotros ponemos para que no se dé esta resistencia inicial. Sí, de nada. ¿Alguien más?
A mí me da curiosidad esta parte del sistema de defensa que tienen contra los bacteriófagos, porque yo había escuchado que hay algunas bacterias que al ya identificar ciertos tipos y al no poder controlarlo se destruyen para evitar que se propaguen y se ponga el bacteriófago de alguna manera. Pero lo que me da curiosidad es que cómo se puede señalizar esto a las demás bacterias, o sea, si al final de cuentas se destruye todo su ADN, pues no va a poder compartir como información. ¿Cómo se llama? Eso es muy interesante porque hay diversas proteínas de señalización que la bacteria cuando llega a un estado, por ejemplo, la bacteria crece en fase logarítmica y después llega a una fase estacionaria. Usualmente en ese cambio de la fase logarítmica a la estacionaria van a ser una expresión de genes diferencial. Entonces en la fase estacionaria, pues la bacteria le conviene quedarse pues tranquila, ¿no? No estar replicándose, no estar generando proteínas de replicación, estar en una fase donde le conviene pues quedarse estática, digamos, en cierto punto. Cuando llega la UV va a generar que se empiecen a activar mecanismos, por ejemplo, de respuesta a daño genético. Entre esas proteínas que se van a empezar a expresar debido a una señal externa, se encuentran proteínas que van a ir al medio externo. Esas proteínas son identificadas por otras bacterias y esas bacterias van a identificar las proteínas y eso es la señalización que se ha encontrado entre bacterias cercanas para también ellos entrar en esa fase de tengo que tener cuidado porque hay un agente externo que me está diciendo que podemos llegar a cierto punto. Para el caso de los bacteriófagos también ya se han encontrado proteínas de señalización que cuando tienen el bacteriófago insertado en el genoma generan cierto tipo de proteínas específicas que le dicen a la bacteria o que le ayudan a la bacteria a decir quédate en fase estacionaria. Ahorita no necesito que te repliques. Pero también hay proteínas que salen al medio y que le dicen a la bacteria, ¿sabes qué? Ahorita necesito yo replicarme como bacteriófago para tener más fagos y para ayudarte a ti. O para lastimarte a ti, porque al final lo que hace es lisar la bacteria. Pero ya hay mecanismos de señalización que son proteínas que salen al medio externo y esas proteínas son identificadas por ciertos receptores celulares y que van a generar una cascada de señalización que van a activar otro tipo de procesos. No sabía que podía ser así comunicarse de esta manera, o sea, ese tipo de señalización no sabía. Y tengo otra pregunta que, bueno, es un poquito diferente, pero sé que en la acuicultura pues, se hacen muchos estudios con antibióticos para pues, probar la resistencia pues, ante los patógenos, ¿no? Y me da curiosidad porque pues, varía mucho, ¿no? De estudio a estudio, pero más o menos, o al menos en los casos que usted ha visto, ¿cuánto tiempo dura efectivo un antimicrobiano antes de que se tenga como que sustituir? Porque usualmente se hacen estudios con una amplia gama para probar las resistencias. Entonces, cuando encuentran el indicado, más o menos cuánto tiempo dura efectivo como pues el antibiótico, usándolo apropiadamente. Supongo que va a depender del tipo de antibiótico. No todos los antibióticos van a tener el mismo efecto al mismo periodo de tiempo. Y también va a depender mucho de cómo es que depende de muchas cosas. En primera, la administración. Cómo es que lo va a recibir el organismo. En segundo, lo que se llama la biotransformación, es decir, ya lo adquirió el organismo, ya sea que se lo inyectaste, se lo comió o lo adquirió por absorción. Va a pasar por diversos mecanismos de biotransformación en el organismo hasta generar la partícula que va a generar el cambio o que va a llegar a, no sé, al hígado o donde va a llegar a ser el efecto. Entonces, después de eso, así en números, no sabría decirte cuánto es efectivo, porque mientras tú lo uses correctamente, es decir, si a ti te dicen tienes que dárselo una semana y se lo das correctamente cada 8 horas, cada 3 horas, toda la semana debería de funcionar.
El problema es cuando dejas de dárselo. Tú ves que ya se mejoró, que ya tuvo el efecto, que ya no está enfermo, pero tú no sigues la dosis correcta durante el periodo que se te está diciendo. Es ahí cuando vienen los problemas de resistencia. Muchas gracias. Sí. Gracias. Y en una de esas moléculas de los bacteriófagos de señalización, si te interesa leer, se llama Arbitrium. Arbitrium. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta en el auditorio o en el auditorio virtual también? Acá hay una pregunta. Adelante en el auditorio. Buenos días, Igor. Buenos días. Muchas gracias por tu presentación, muy clara. ¿En qué concentración administran los bacteriófagos? La concentración para administrar los bacteriófagos depende de la concentración de la carga bacteriana que se tiene en el cultivo. O sea, se hace un estudio de cuánta bacteria hay en ese cultivo y se va a poner en o lo que nosotros hacemos es poner una relación 1 a 1, es decir, tener la misma cantidad de bacterias que de fagos. ¿Y el periodo? Pues el periodo exactamente no sé cómo se determina. Nosotros hemos estado teniendo dosis de 5 a 10 días y estar poniendo la dosis cada 5 días o cada 7 días. ¿Cómo se puede determinar que el fago sigue allí activo cuando se administra? ¿Hay alguna manera? Tenemos que estar monitoreando la cantidad de fago que hay. Ya sea que sea constante o empiece a aumentar debido a la cantidad bacteriana que hay, pero nosotros vamos monitoreando la cantidad de fagos que hay. ¿Alguna otra pregunta ahí en el auditorio? La gente del auditorio virtual, por favor, puede levantar la mano para ir dando. Parece que aquí hay un mensaje de Eduardo Miranda Domínguez. Buenos días. Estos bacteriófagos ya han sido utilizados en algunos casos in vivo para controlar alguna enfermedad dentro de sus proyectos de investigación. Ya hay estudios hechos en crustáceos in vivo por otros grupos de investigación. Aquí en el laboratorio se tiene planteado el uso de crustáceos para analizar un cóctel de bacteriófagos que ya tenemos identificado, pero eso está todavía en planeación, todavía no lo hacemos. Esperamos que con esto se le conteste a Eduardo Miranda. Sí, dice que gracias. Eduardo Quirós, el doctor Eduardo Quirós, adelante. Hola, nada más para hacer una aclaración. En el caso de los fagos que están en el laboratorio, ya han sido probados en camarón, peces y microcrustáceos como artemia. Lo que pasa es que la doctora afortunadamente nos dio la oportunidad de que pudiéramos colaborar con ella y pues bueno, estos fagos que tenemos en el laboratorio, la mayoría ya han sido probados en peces, crustáceos y moluscos, en enfermedades de importancia como HPND, por ejemplo, ¿no? Y otros tipos de vibrios. Pero sí, nada más era para aclarar esa parte. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Tanto en el aula virtual como en el aula por allá, en físico. Yo tengo una, quizá pueda parecer un poquito tonta. Es que la parte de las bacterias la entiendo perfectamente bien, ¿no? La parte del cultivo. Sin embargo, ¿cómo obtienes tantos fagos? ¿Cómo es la manera de tener tantos fagos? O sea, ¿haces la replicación de ellos mediante alguna otra bacteria? ¿O cómo es que obtienes esta cantidad? No sé si me lo perdí o si...
Va a depender del tipo de fago, pero por ejemplo, cada uno de los fagos que tenemos tienen algo que se llama tamaño de estallido. El tamaño de estallido es diferente para cada uno de estos fagos. Entonces, si yo pongo en una proporción 1:1, es decir, 100 bacterias con 100 bacteriófagos, al final yo voy a tener más proporción de fagos porque se van a estar replicando y voy a obtener, no sé, 10 veces más, 100 veces más fagos por cada bacteria que yo esté agregando. Por eso es que incrementamos el título viral. Usualmente hacemos pruebas para ver qué bacteria nos genera un mejor tamaño de estallido y así obtener una mayor cantidad de bacteriófagos. Gracias. O sea, cada vez que quieras tener más fagos, en realidad hay que estar replicando más bacterias para que sea su replicación. Y puedes cambiar, por ejemplo, el radio, es decir, en lugar de usar 1:1, 1:3, 1:2 y ver qué es lo que mejor te favorece para obtener mayor cantidad de bacteriófagos. Sí, de nada. Muchas gracias. Aquí en el aula virtual no tenemos ninguna pregunta. Parece que ya no hay preguntas. ¿Ya o sí? A mí me acabo de Hay otra pregunta. sobre lo de la capacidad. Adelante. ¿A qué se debe en general la capacidad de estallido de las bacterias? Porque pues es un indicativo también de la capacidad viral que tienen para propagarse, ¿no? Hay curiosidades sobre cómo se debe que ciertas bacterias puedan propagar por más. Tiene mucho que ver con tanto los procesos bacterianos como los procesos virales. Es decir, por ejemplo, digamos que para iniciar la expresión de todo su genoma requiere una cierta secuencia que va a decir, una cierta secuencia promotora que va a identificar, por ejemplo, en este caso que es un virus pequeño, seguramente no codifica para su DNA polimerasa. Entonces, debe de haber una secuencia aquí específica que sea reconocida por la DNA polimerasa específica de la bacteria. Y no es lo mismo que esta secuencia sea reconocida por la polimerasa, por ejemplo, de Parahemolíticos, que la polimerasa de Diabolicus. A lo mejor esa secuencia puede variar una que otra base y eso va a dar ¿cómo se dice? No es especificidad, la afinidad hacia esa secuencia. Y eso va a determinar o no qué tanto se va a estar replicando el genoma y qué tantas proteínas vas a estar generando. También va a depender del estadio en el que encuentre la bacteria. Si la bacteria ya está en un estadio donde no tiene demasiadas proteínas o está pues sí, va a depender no solo del genoma viral, sino también del estado en el que se encuentre la bacteria. Muchas gracias. Sí, de nada. Muchas gracias. Ok, seguimos sin preguntas aquí en el aula virtual. Si hay alguna otra pregunta, es momento de levantar las manos, ya sea allá o aquí en el aula virtual. Si no, estaríamos agradeciéndole a la doctora Ireis su intervención. Le agradecemos mucho haber compartido su tema y esperamos dentro de un año que tengan ya más resultados, que nos vuelva a honrar con su presencia para ver cómo les ha ido con este proyecto. Si no hay más preguntas, les agradecemos a todos. Voy a detener la grabación. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Sí, a ustedes por la invitación.